Muy buenos días, estimados amigos que nos escuchan. Gracias, María Eugenia, por invitarme a participar este domingo. Estamos celebrando el Día de la Familia y eh, queremos dar gracias al Señor esta mañana porque vemos que nuestra iglesia está fortaleciendo estos valores de la familia en ese sentido. Y junto con ello, queremos, estimados amigos, ustedes que nos ven en este momento a través de las plataformas de Zoom, de YouTube y de Facebook, queremos saludarle en este momento con mucha alegría como familia, como matrimonio, y especialmente recordando que ayer día sábado 15, se celebró el Día Internacional de la Familia. Y mirando la realidad de hoy en Chile, si bien es cierto que hay muchas familias que estamos fortaleciendo estos lazos junto en una relación con Jesucristo, siendo Él el tercer cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente, sin embargo tenemos que mirar la realidad de hoy en Chile. Y tenemos varios ejemplos de algunos matrimonios que tienen dificultades en las relaciones, conflicto en ese sentido. Así que en este momento quiero que veamos un ejemplo del caso de un conflicto entre un matrimonio, de una esposa que viene de regreso a su hogar, luego de hacer compras ahí sin consultar a su esposo. Vamos a ver este ejemplo. ¿Dónde viene? Fui al centro a comprar el portal, aprovechando que salimos de la cuarentena. Mira todo lo que compré. ¿Pero cómo es eso, Carmen Gloria? Mira. Si estábamos ahorrando para nuestras vacaciones, Pero mira. ¿cómo el dinero es para las vacaciones? ¿Cómo se te ocurre eso, Carmen Gloria? ¿Y cómo vamos a viajar? ¿Dónde? Ay, pero Carlos, que eso Ya. yo no me lo merezco. No, Ahí vemos a mis queridos amigos y hermanos cómo estos conflictos que se presentan. Tenemos otro ejemplo que del caso de una madre que discute con su hija. Ambas están centradas en sus propios gustos y ahí hay una discusión entre ellas. Veamos este ejemplo también a continuación. Claudia, escúchame, mira, ¿sabes qué estoy pensando? Mañana hacer porotos de almuerzo. Sí, porotos, me encantan. Es una cosa que me gustan los porotos. No, por favor. No estoy de acuerdo. Hemos estado toda la semana con los porotos. No. Yo quiero palta, por favor, cambia. Ay, me tienen aburrida. ¿Palta? No, la palta está muy cara, Claudia. Los porotos ahora están más baratos. Yo quiero poroto. Yo quiero, porque a mí me encantan los porotos. Me encantan. No, mamita, por favor. Yo descanso de los porotos. Yo quiero una paltita. Yo, pues... No. No, Pero por favor. No, yo voy a hacer poroto mañana. Yo lo voy a hacer, yo. No estoy llamando. No estoy de acuerdo. Yo quiero una palta. ¿Y por qué no? No, yo voy a hacer poroto. Voy a hacer poroto mañana. Ah, entonces lo siento. Yo me compré una palta. Bueno, tú te haces tu palta reina y yo hago los porotos. Y se acabó. Ahí vemos, queridos amigos y hermanos, estos conflictos que hay también. Y tenemos también el caso de un esposo que decide estar con sus amigos en vez de estar compartiendo una cena especial con su amada esposa. Veamos este otro ejemplo.
qué bueno que llegaste más temprano hoy día porque te tengo una sorpresa. Ya, ¿cuál es la sorpresa? Mira para acá, mira te estoy preparando una cena. Como hoy día es viernes para que compartamos y tengamos un Gloria, estoy comprometido con Freddy, con Pedro y con mis primos. Pero ¿cómo? Gloria, lamentablemente no puedo, no puedo, no sé, ya tengo que irme al tiro, disculpa. Nos vemos más rato, chao, chao, chao. Pero... Sí, estamos viendo, queridos amigos y hermanos que nos están viendo en este momento, tantos problemas que hay con nuestra naturaleza rebelde frente a Dios que nos causa tanto daño. ¿Cuántas familias son dañadas y cuántos creyentes en este momento enfrentamos estos conflictos? Les invito a orar para que podamos escuchar este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana y pedimos que tu santo nombre sea honrado en nuestras vidas. Guíanos, Señor, y háblanos a través de este texto de la palabra tuya a tantas familias, matrimonios, jóvenes y personas que nos están viendo en las distintas plataformas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía, queridos amigos, todos estos ejemplos de nuestro carácter, de nuestro yo, nuestro ego, de nuestro característico de nuestra propia naturaleza caída, que nos causa tanto daño. Y nos planteamos algunas preguntas hoy día para abordar este tema a través de su palabra. Preguntas, por ejemplo, ¿cómo puedo resolver problemas de relaciones al interior de mi familia? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Por qué hay muchos problemas de comunicación en el matrimonio? ¿Cómo puedo resolver los problemas de comunicación con mis hijos, los problemas que hay de relación entre los padres y los hijos? Y creo que ustedes tienen muchas más preguntas esta mañana para plantearse. Mi tema de esta mañana es morir al yo, vivir para amar y servir al prójimo. Y el propósito de mi mensaje es que cada una de las personas renunciemos a vivir nuestra propia egoísta manera de vivir hoy día, para amar a Jesús y servir al prójimo. Y este mensaje está basado en 3 puntos. En primer lugar, ¿qué significa morir a mi yo, a mi ego, a mi egolatría? En segundo lugar, vivir para amar a Jesús. Es un punto muy importante. Y en tercer lugar, finalmente, amar a Dios demanda amar a nuestro prójimo. Así que ante este mensaje de hoy, todos nosotros los que estamos conectados somos llamados a reflexionar ante Dios con estas preguntas. Y hay una primera pregunta. ¿Qué entiende usted por morir al yo, al ego, a ese que manda de su vida? ¿Qué demanda Dios al pedir de usted y de mí? Que debemos renunciar a nuestra propia manera egoísta de vivir. Y hoy Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Voy a leer una versión de traducción NTV, pero ustedes posteriormente en su pantalla van a tener 2 textos, uno en Reina Valera y otro en NTV. Y me gustaría que escucharan el siguiente texto que se encuentra en Mateo 16, del 21 al 26. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que le era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, de tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y ahí tenemos los 2 textos.
En la versión Reina Valera dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en el otro texto traducido que lo acabo de leer, lo voy a repetir. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Veamos el contexto de este pasaje de Mateo 16, 24 al 27, en el contexto de hoy día que estamos recordando la familia, el matrimonio. Aquí hay un encuentro cuando Jesús anuncia que va a sufrir por causa del pecado. Hay una actitud de Pedro que lo rechaza y es reconvenido, la misión, es reconvenido por Jesús. Jesús no claudicó a su misión que el Padre le encomendó y dejó muy en claro en la reprensión a Pedro que evitar el sufrimiento y elegir la indulgencia mundana de esta sociedad que el diablo ofrece hoy no es el camino que Dios ha establecido. Así que Jesús siempre en esta reprensión mantuvo la línea. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Esto se encuentra en Juan 4:34. Veamos el primer punto de mi mensaje que significa, ¿qué significa morir al yo? O traducido hoy día a nuestro lenguaje actual, ¿qué significa que tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir? Esta expresión es muy común y que se usa en los círculos cristianos, en las iglesias, en las conferencias, que es para referirse a una completa consagración a Cristo. Esto de renunciar al yo involucra el renunciar a las ambiciones personales, los intereses egoístas, como el amor a uno mismo, la autosatisfacción, la autosuficiencia y nuestro mundo personal y nuestra agenda personal. Hoy, queridos amigos y hermanos, vivimos en una sociedad que da rienda suelta a la propia autosatisfacción. Hay varios ejemplos de una sociedad moderna, la adicción televisiva. Antes en las ciudades todos nos conocíamos, había más interrelaciones personales, y no me refiero, digamos, antes del COVID, sino que me refiero como una manera normal. Ahora las ciudades se despersonalizan y viven en lo anónimo. Las personas son indiferentes entre sí y solo se esfuerzan por gozar de placeres mezquinos y miserables. Nadie está dispuesto para nadie, sino para lo que le sirva a sus propios intereses. Otra característica del hombre moderno actual es el consumismo. Cuando el dinero domina al hombre, la ciudad, las familias y los matrimonios se convierten en un gran mercado y su habitante en un ser productor y consumidor. Y muchos conflictos que se generan. Ahí vimos el video, cuando la esposa hizo unas compras y usó un dinero que tenían ambos como matrimonio destinado para otro propósito. Hay una actitud consumista en el hombre moderno y se caracteriza actualmente por una tendencia al hedonismo, es decir, a los placeres, a la autosatisfacción y a pasarlo bien, como dicen en el campo. Se exalta la personalidad humana. La ciencia desafía con su descubrimiento a exaltar al hombre como creador y controlador del futuro. Se desafía a alcanzar logros personales. Es como si la vida humana estuviera centrada en sí mismo, en el yo, en mi ego. Muchos problemas y conflictos surgen de la naturaleza humana centrada en el yo. ¿Pero qué dice el Señor? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y en esta sentencia de este versículo hay una evaluación del Señor, hay una sentencia y hay un veredicto divino. El llamado de Jesús es a crucificar el yo, al fin de la egolatría, renunciar al yo, destronar al yo y colocar en el trono del corazón a Cristo. La negación al yo, a la justicia propia, al amor propio, a la autovindicación, a la gloria propia, a la autocompasión, a la autoexaltación. Hoy día la sociedad y este país busca los derechos, mis derechos, lo que a mí me interesa. Esas son las banderas hoy día en la sociedad, sin desconocer
realmente las justicias sociales que son meritorias para todo nuestro país. Entonces vemos acá, en este punto, en este texto, en el Mateo 16, 21, el pasaje dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, sea crucificado. Y acá hay un ejemplo de Jesús. Jesús se niega a seguir su propia agenda personal. Jesús se niega, solamente obedece al Padre y sigue su voluntad. Jesús amplía el enigmático dicho de tomar la cruz con esta declaración de apoyo. Los discípulos de Jesús deben abandonar la preocupación por sí mismos y abrazar la voluntad de Dios. Que sus acciones al seguir a Jesús puedan resultar en su propia muerte. Paradójicamente, como dice el versículo 24, aquellos que desean salvar su vida porque están centrados en sí mismos, finalmente la perderán. Pero Jesús promete que aquellos que niegan radicalmente su vida, incluso al punto de perderla por Jesús y por el Evangelio, como dice Marcos 8:35, la encontrarán en Cristo Jesús, como dice el versículo 25. Veamos un ejemplo del hombre moderno. Aquí tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro está centrado en sí mismo, en su manera egoísta de vivir. Pedro representa al hombre moderno que busca su propia vida, que busca su propia felicidad, que busca su propia agenda personal. Y tiene a Dios, como la mayoría de los creyentes, en una forma tangencial y funcional. Es decir, cuando yo tengo un problema, busco a Dios. Cuando no lo necesito, sigo centrado en mí mismo. Cuando tengo una tragedia, clamo al Señor y lo busco desesperadamente. Pero cuando pasa el problema y la tragedia, entonces yo busco manejar y controlar mi vida. Y tantos casos como en ese sentido. Pedro estaba preocupado de sí mismo. Pedro reacciona frente a Jesús. Pedro no acepta que Jesús vaya a la cruz. Pedro se niega a aceptar la misión de Cristo por amor al Padre, de que ir a la cruz iba a cancelar el pecado, iba a dar vida nueva a Pedro y a todos los discípulos y a toda la humanidad. El tercer ejemplo aquí podemos ver, el tercer punto, morir al yo significa tomar una decisión radical. Tomar una decisión radical. Nosotros podemos pensar que tenemos que tomar una decisión, podemos analizarlo, podemos meditar, pero si no lo hacemos, querido amigo, tú que nos estás viendo, querido hermano, si no lo hago, mi naturaleza caída sigue viva, bien fuerte y en pie de guerra contra Dios y nos seguirá causando muchos problemas cada día. Créalo, mi hermano, a ti y a mí, si no tomamos una decisión cada día de crucificar nuestro yo y dejar que Cristo se entrone y controle nuestra vida, vamos a tener muchos problemas. Nosotros morimos a nosotros mismos. Jesús dijo: tome su cruz. El morir al yo es una de las marcas del verdadero discipulado. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 25 dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, dice Jesucristo, entonces la salvarás. El gran reformador alemán Martín Lutero dijo lo siguiente: el cristiano es el señor más libre de todo y no es súbdito de nadie. El cristiano es el siervo más obediente de todos y es esclavo de todos, súbdito, como dice Martín Lutero. Si meditamos, queridos amigos, con tranquilidad y con claridad en nuestro corazón, tenemos que estar de acuerdo de que morir a los derechos personales es ceder nuestros derechos a Cristo. Y esa es la lucha que tenemos. Hoy nuestros derechos personales son desafiados por Dios cada día, hoy día y mañana, segundo a segundo, minuto a minuto. Hoy el diablo busca tentarnos a que peleemos por nuestros derechos. Tomás de Kempis, que fue un canónico agustino alemán del siglo XV, autor de la Imitación de Cristo, dijo lo siguiente: entiende que debes vivir como un moribundo. Mientras más muere el hombre a sí mismo, más comienza a vivir
para Dios. Y tenemos que distinguir, queridos amigos y hermanos, entre el amor a uno mismo y el amor a Dios que demanda morir a nuestro yo. El amor al yo es enemigo del verdadero amor en ese sentido. Por esta razón, Cristo nos invita a cada creyente a morir cada día a sí mismo. No hay mejor lugar para morir a sí mismo, queridos hermanos y amigos, que en la vida familiar. Y ahora en pandemia, encerrados en la casa por más de un año. Aunque ahora en Temuco estamos sin cuarentena. Ahí tenemos la posibilidad de morir frente a nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Qué aprendemos hoy de este primer punto? Que nuestra vieja naturaleza fue crucificada en la muerte de Cristo en la cruz. El resultado de la obra de Jesús en la cruz nos da que ahora somos llamados a vivir una nueva vida que debe ser discipulada por Cristo. Por lo tanto, somos llamados a abandonar nuestra manera egoísta de vivir para sí mismo y obedecer a Cristo en todo. En segundo lugar, aprendemos que es necesario morir al yo, porque esto significa que nuestra vida nueva tiene un nuevo enfoque, una nueva meta, un nuevo conjunto de valores del reino, que están enfocados en Cristo, en su reino y en sus principios y en su palabra. Y en tercer lugar, aprendemos que podemos revestirnos del nuevo hombre en Cristo para nutrir nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros parientes y vecinos, al interior de un hogar y fuera del hogar, bajo la autoridad de Cristo. Hoy día el creyente es llamado por Dios a tomar una decisión crucial: o vivir nuestro propio camino o seguir el camino de Dios. No podemos estar con un pie aquí, con un pie allá. Por lo tanto, la decisión que usted y yo tomemos en relación a morir a este ego personal es trascendental para su vida y para la mía, para su familia y para mi familia. Y esta es una herramienta divina que nos da el Señor para enfrentar las crisis de matrimonio, las pérdidas de autoridad de los padres sobre los hijos y la generación de tantos conflictos. Por lo tanto, tengo una pregunta para usted y para mí. ¿Qué decisión va a tomar usted frente a Dios en relación a morir a su yo, a su ego? Meditemos en esa pregunta durante el tiempo que nos vamos avanzando. En segundo lugar, en mi mensaje, el segundo punto es que al morir al yo, somos llamados a vivir para amar a Jesús. Y aquí tenemos un texto en 1 Corintios 13, versículos 7 y 8, que el apóstol Pablo nos dice: el amor, ahí está en comillas, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, que es el amor de Dios, es el amor de Cristo. De tal manera nos amó Dios, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y somos creados para amar a Jesús, aunque Él nos amó primero. Así que, siendo perdonados por Dios, por su amor, somos transformados por su Espíritu Santo para vivir, para amar a Dios en primer lugar y al prójimo en segundo lugar. Estos son los dos primeros mandamientos. Y no sé si recordé bien, pero nuestra hermana Pau ahí en su devocional citó el texto de: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a sí mismo. Así que somos llamados a vivir para amar a Dios en ese sentido. Cristo nos amó, nos ama, y lo demostró con su vida en la cruz al declarar que moriría, versículo 21 del texto que hemos leído. Cristo nos ama y lo demuestra cada segundo de nuestra vida con su majestuoso pastoreo y cuidado sobre nosotros y en nosotros. En segundo lugar, la palabra sígame en el versículo 24 nos indica que ser seguidor de Cristo demanda amarle y vivir para Él. Esto es demasiado costoso para un creyente en medio de esta sociedad que exige que vivamos para nosotros mismos, es decir, una sociedad que nos presiona para que mi yo sea el que domine, otros me sirven y hagan lo que yo digo. Pero es una decisión que usted y yo tenemos que tomar cada día. Seguir a Cristo demanda amarle y vivir para Él.
Y en tercer lugar, seguirlo implica morir a nuestra propia vida, que está centrada en nuestro propio ego. Esto demanda reconocer que tenemos un dueño y un pastor de nuestras vidas. El hombre moderno dice, no tengo Dios, yo soy yo y nadie más. El creyente declara, Dios es mi Salvador y dueño de mi vida. Ya no me pertenezco a mí mismo y Él me manda a servir a mi esposa y esposo e hijo. No tenemos mayor mandamiento que amar a Dios con todo el corazón y toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Y en tercer lugar, de este mensaje, el amar, al morir a yo y amar a Cristo nos demanda amar a nuestro prójimo. Amar a Cristo demanda amar nuestro prójimo. Tenemos un pasaje aquí en Lucas 10, 36, 37, donde un intérprete de la ley, para aprobar, le dice a Jesús, haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna. Y todos conocemos esta parábola del buen samaritano. Quisiera hacer una primera narración bíblica y una paráfrasis. Bueno, la narración bíblica dice que había un hombre que iba caminando y lo asaltaron ladrones en el camino, lo dejaron herido, le robaron todo. Y después dice que pasó un sacerdote, lo miró y pasó de largo. Y después dice, pasó un levita y lo miró y pasó de largo. Quiero parafrasear hoy día a la actualidad este texto. Es decir, iba un señor ahí en su auto, le hicieron un portonazo, le encerraron, le quitaron el auto, lo dejaron herido en el suelo y ahí estaba herido en la calle. Y pasó un sacerdote, un pastor, iba a su servicio, miró al hombre que estaba ahí herido y pasó de largo. Después pasó un diácono, probablemente un diácono sacerdote, un diácono de la iglesia, y miró, estaba muy apurado porque tenía reuniones urgentes que hacer, y realmente pasó de largo. Y dice después que pasó un vehículo, un señor que iba manejando y se detuvo, vio al hombre herido, paró su auto, lo tomó, lo subió al vehículo, lo llevó a su casa, le vendó sus heridas y lo acostó en una cama para que se recuperara. Esto es más o menos una paráfrasis moderna, por decirlo así. Y ahí está la pregunta. Jesús le dice, ¿quién fue de estos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y le dijo, en manos de los ladrones? Y el intérprete él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí se centra este tercer punto. Amar a Cristo demanda amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo es que el creyente, tú y yo, somos llamados no solo a entender lo que Dios demanda, sino a hacer lo que Dios nos ordena. Ve y haz tú lo mismo. Jesús no le dice, ve y piensa, ve y analiza. Ve si tú quieres mañana darle una vuelta a este problema. Sino que dice, ve y haz tú lo mismo. Debemos hacer más que orar, debemos actuar más que analizar, debemos responder en acción más que pensar. En segundo lugar, amar a nuestro prójimo no es solo saber el mandamiento de Dios. Lucas 10, 27 nos muestra ahí que recita el mandamiento completo, sino vivirlo y transformarlo en una acción diaria de nuestra vida cristiana y cotidiana. Y en tercer lugar, amar a nuestro prójimo no es buscar excusa. Lucas 10, 29 dice que el intérprete, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y yo no sé si a usted le ha pasado que de repente tenemos personas a los lados, vecinos, y de repente no vemos a las personas. ¿Quién es mi prójimo? Chesterton, un escritor y periodista británico católico a inicio del siglo XX, dijo lo siguiente: nosotros escogemos a nuestros amigos y también escogemos a nuestros enemigos, pero Dios es quien escoge a nuestro prójimo más cercano. Pero Dios es quien escoge a nuestro prójimo más cercano.
Y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿cuál es el primer prójimo que tenemos en casa? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros parientes. Lamentablemente en nuestro país hemos visto asesinatos de un cónyuge al otro, de un padre a un hijo, de un hijo a un padre. Y realmente nuestra sociedad chilena está muy alejada de Dios. Por lo tanto, este amor debe concretarse en acciones prácticas. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo, no solo en palabras y en buenas intenciones. Nuestro amor debe estar atado a Dios y a nuestro prójimo. Chesterton dijo lo siguiente: el amor no es ciego. Eso es lo único que no es. El amor está atado, y mientras más atado está, menos ciego es. La palabra de Dios nos exhorta finalmente a abandonar nuestra propia manera egoísta de vivir para demostrar nuestro amor real a Dios en las personas que nos rodean y enfocándonos en que nosotros no somos nuestros. Y tengo para usted finalmente algunas preguntas, que compartirle 3 preguntas prácticas. Ahí las tiene en su pantalla. ¿Qué decisión va a tomar frente a Dios en relación a morir a su yo, a su ego? Esa es una pregunta. Esta pregunta es válida para todos los creyentes, los amigos, los contactos, los que nos ven en las plataformas en este momento. ¿Qué decisión va a tomar usted, digamos, frente a Dios en relación a su manera egoísta de vivir? En segundo lugar, ¿qué acción tomará usted para nutrir con amor su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos, sus abuelos, sus vecinos? Y finalmente, ¿qué áreas de su vida deben cambiar para servir a su prójimo? Estas son preguntas que debemos analizarlas seriamente si tenemos la intención de realizar una decisión de cambio radical en nuestras vidas. Finalmente, Juan Calvino dijo lo siguiente: no somos nuestros, nos pertenecemos a nosotros. Por tanto, ni nuestra razón ni nuestra voluntad deben predominar en nuestras deliberaciones y acciones. Juan Calvino dijo también: no somos nuestros, por tanto no lo propongamos como nuestro fin para buscar lo que puede ser conveniente para nosotros de acuerdo con nuestra antigua manera de vivir. Hay muchas personas en este país que tratan de usar a otras personas, tratan de usar al Estado como usufructuar de otra persona. Calvino dijo: no somos nuestros, por tanto, en la medida de lo posible, olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que nos pertenece. Por el contrario, dice Calvino, somos de Dios, por tanto vivamos y muramos para Él. Somos de Dios, por tanto que sea su sabiduría y su voluntad la que presida todas nuestras acciones. Y creo que Calvino aquí se estaba acordando de Pablo cuando dice: si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él, en la carta de Romanos. Y finalmente dice: somos de Dios. Por lo tanto, cada parte de nuestra vida está orientada hacia Él como nuestro único y legítimo fin. Querido amigo, querida hermana, hoy tenemos que tomar una decisión radical con Dios. Y vamos a terminar este tiempo con una oración delante de todos nosotros para responder a este llamado. En el Día Internacional de la Familia que se celebró ayer, hoy los cristianos y los creyentes somos convocados para tomar una decisión radical de morir a nuestro ego, de amar a Jesús sabiéndole todos nuestros derechos y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre amado, en primer lugar, perdónanos, Señor, en nuestro corazón cuando no te hemos cedido el trono de nuestra vida completamente a ti para que tú dirijas nuestra vida y seas el Rey de Reyes y el Señor de Señores de nuestro corazón. Límpianos, Señor, y lávanos. Queremos hoy tomar una decisión contigo de que nuestro ego, nuestro yo sea crucificado en Cristo y que tú vivas y decidas y gobiernes nuestra propia vida, Señor.
Queremos amarte con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo con acciones concretas. Ayúdanos en este día y ayúdanos el día de mañana. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.